Decíamos que no es el primero ni será el último, pero esto se da en medio de una escalada de actos de violencia cada día más duros del crimen organizado. Una pregunta sencilla: ¿en qué se difieren estos atentados a las decapitaciones cotidianas, los cadáveres desollados, los videos con las torturas, a las acciones que realiza el Estado Islámico que tanto nos horrorizan? Quizás en una sola cosa, aunque sean terribles, injustificados y deben ser también perseguidos, los atentados de ISIS del Estado Islámico son parte de una guerra de orígenes finalmente religiosos, como usted lo quiera ver con todas sus desviaciones. Estos que estamos sufriendo desde hace ya mucho tiempo, pero sobre todo en los últimos meses en forma cada vez más violenta, son productos de grupos criminales cuya única lógica es precisamente esa: la explotación de la sociedad y del Estado en su propio beneficio. Hay balacera. El 5 de julio el Estado de México vivió una escena dantesca. En 5 puntos del Valle de Toluca y San Mateo Atenco fueron localizados restos humanos. Uno de ellos apareció colgando de un puente peatonal de Paseo Toyocan. Este miércoles se confirmó que son 4 los detenidos relacionados con los homicidios y desmembramiento de cuerpos en la capital mexiquense. Uno de ellos es identificado como jefe de plaza de una célula de la familia michoacana en Jalaltlaco y Santa Cruz Atizapán. Es parte de la violencia extrema que se vive en gran parte del país. De acuerdo con un informe de Causa en Común, en el primer cuatrimestre del año se cometieron 2.195 eventos de extrema violencia, clasificados como atrocidades, con 3.945 víctimas, un promedio de 18 atrocidades por día. El 28 de junio, cerca de las 11 de la noche, un coche bomba estalló en la comunidad del Sauce, Villaseñor, en Celaya, Guanajuato. Un elemento de la Guardia Nacional murió y varios resultaron heridos de gravedad. Los oficiales acudieron al lugar luego de recibir el reporte de cuerpos abandonados en un automóvil. Los reportes indican que el grupo delictivo detrás de los hechos es el Cártel de Santa Rosa de Lima. El 18 de junio, 8 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional resultaron heridos luego de que pasaran sobre una mina cuando realizaban un recorrido por el municipio de Apatzingán, Michoacán. El uso de minas es una estrategia utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, principalmente en la región de Tierra Caliente. La mañana del jueves 29 de junio se ejecutó uno de los crímenes que más impactaron a la sociedad. Ocurrió en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista, Michoacán. Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas, fue emboscado por al menos 25 sicarios, quienes dispararon en más de 1,000 ocasiones contra la camioneta en la que se trasladaba. Debido a que la camioneta de Hipólito era blindada, los criminales le prendieron fuego. El martes 27 de junio, un comando secuestró a 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas cuando viajaban en un camión sobre el tramo carretero Ocosocuautla-Tuxtla Gutiérrez. Después de 3 días, sus captores los liberaron. El secuestro se debió a una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Los estados donde se registraron más noticias de atrocidades de enero al mes de abril fueron Chihuahua, seguido por Guanajuato, Baja California, Guerrero y Morelos. Bueno, estos son actos de terrorismo, es una definición internacional. Coches bomba, minas antipersonales, ataques de estas características son actos de terrorismo. Le tenemos miedo a las palabras, pero así hay que calificarlo. Pero además hay que calificarlo de esa forma para tomar medidas internas, porque en el contexto internacional ya se está asumiendo que son actos de terrorismo y cada vez hay mayores presiones para que se consideren como tales estas acciones. En Estados Unidos, por supuesto que hay desde hace mucho tiempo atrás acciones que piden que los cárteles mexicanos se consideren organizaciones terroristas. Decía Viviana, y tiene toda la razón, ¿en qué se diferencian estos actos de los que hace el ISIS o cualquier organización terrorista? Van a decir, no, es que aquellas son por razones políticas o religiosas. Estas también son por razones políticas. Hay disputas de cárteles que quieren controlar territorios, quieren quitar al Estado mexicano o al ejército mexicano o a la sociedad el control sobre sus territorios.
No nos engañemos, de eso es de lo que estamos hablando. Por eso se cometen este tipo de acciones. Y en la medida que se siga pensando que todo está bien y que son acciones normales o se las ignore, simplemente crecerá la impunidad. Y en la misma medida que crece la impunidad, crecerá también la violencia. Porque una de las lecciones que hemos tenido en estos 5 años de abrazos y no balazos es que los grupos criminales no se detienen por los abrazos. Siguen creciendo, se siguen empoderando y siguen avanzando, viendo hasta dónde pueden llegar antes que el Estado haga algo para detenerlos, Viviana.